Hola profesores y compañeros. Esta es la presentación del proyecto Medidor y regulador de pH dentro de un sistema cerrado, presentado por el equipo conformado por Galván Mendoza Irving, Garfias Reza Saraí, Márquez Ornelas Luis Roberto y Muñoz Martínez Mariana. ¿En qué consiste nuestro proyecto o cuál es su objetivo? Al momento de que un usuario, quiera tener un ambiente cerrado, un ecosistema, ya sea un acuario o un terrario, es necesario que éste pueda controlar valores como el pH, ya que algunos organismos, ya sean animales o plantas, requieren un valor estandarizado o un valor óptimo para que estos se puedan desarrollar en su plenitud. Por ejemplo, si los organismos que nosotros tenemos dentro de nuestro ecosistema requieren un pH neutro, nuestro sensor se va a encargar de medir constantemente los niveles de pH que se encuentren dentro de este ecosistema. Si el pH sube o baja, este se va a encargar de suministrar los aditamentos necesarios para que este se mantenga en un nivel adecuado. Este proyecto se realiza con el uso de un microprocesador PIC F886. ¿Por qué se usa este microprocesador? El PIC 886 tiene una amplia gama de usos. En este caso, nos será de mucha utilidad su sistema conversor de analógico a digital, el cual, como bien se dice el nombre, convierte las señales analógicas a una señal digital que nosotros podamos leer e interpretar para el control de los valores que necesitamos. Nos sirve perfectamente gracias a que podemos tener dos de sus puertos a nuestra disposición para la conversión de señales de analógico a digital, así que podemos tener múltiples sensores. Además de que cuenta con otro puerto que nos permitirá controlar la salida de los valores que van a regular la intensidad del pH dentro del ecosistema. Hola, mi nombre es Mariana Muñoz Martínez y les estaré hablando sobre los sensores de pH. Los sensores son utilizados para convertir valores analógicos a valores cuantitativos y en este caso a valores digitales. Los sensores es todo aquello que tiene la capacidad de ser sensible ante una magnitud. Esta magnitud va variando y esta capacidad va siendo cada vez más intensa. Es decir, mientras nos da a conocer que existe dicha magnitud, esta está siendo medida. Los sensores en la industria son capaces de variar ante magnitudes físicas como químicas. A esto se les llama variables de instrumentación. Las variables de instrumentación son transformadas por un transductor y se dan a conocer como variables electrónicas. Las variables de instrumentación son muchas, por ejemplo, la intensidad lumínica, el desplazamiento, la fuerza, el movimiento, el pH y muchas cosas más. El medidor de pH o sensor de pH. La sonda es un dispositivo que es pasivo, que nos permite medir el número de iones que se encuentra en la sustancia que deseamos medir. El electrodo de pH es un tubo que contiene cloruro de potasio. El cloruro de potasio contiene pequeños cables de plata y platino. Al introducirlo en la sustancia, los iones se introducen por membranas y estas membranas generan cargas a los extremos y la diferencia entre cada una nos hace contar el número de iones que se encuentra en la sustancia. ¿Cómo medir el pH en el agua? Normalmente, y la manera correcta de medir el pH en el agua es primero introducir la sustancia, en este caso fertilizantes, que hace que baje el pH de la sustancia, y ya después con un medidor digital o con la prueba de agua, que es la más económica y cómoda. Que no te da valores exactos, ¿no? Pero son aproximados. El material que utilizamos es tanto la sonda que ya les mostré, un módulo, el cable y
una pantalla digital, Proteus, el Piquitos. Para regularlo, esto es un poquito importante, puesto que para regularlo necesitamos de sustancias, que es el pH Dow y el pH Up. Y como le dice su nombre, pues uno lo sube y otro lo baja. Y eso sería todo de mi parte. Buenas tardes, yo les voy a hablar de la manera en cómo funciona nuestro programa y cómo funciona nuestro medidor y regulador de pH. Bueno, antes que nada hay que tomar en cuenta que las sustancias neutras tienen un valor de pH igual a 7. Si en caso de que sea menor a 7 son sustancias ácidas, en caso de que tenga un valor de pH mayor a 7 son sustancias básicas o alcalinas. Tomando esto en cuenta, podemos proceder a explicar cómo funciona. Bueno, antes que nada también hay que tomar en cuenta de que nuestro programa fue diseñado de tal forma que cuando el pH es igual a 7, automáticamente se va a regresar al inicio del programa para no hacer ninguna modificación y que se mantenga de la misma manera neutra. En caso de que la sustancia sea menor a 7 el pH, automáticamente se va a mostrar un mensaje diciéndonos que es una sustancia ácida y el valor del pH que le corresponde. Y además de que va a soltar unas cuotas de pH UGHE para neutralizar la solución. El mismo mecanismo funciona con las sustancias básicas y alcalinas, pero a diferencia de que aquí soltarían gotas de pH down, GHE y así igual neutralizar la solución. Bueno, obviamente no todas las personas que utilizan estos dispositivos quieren neutralizar la solución. Algunos las quieren más ácidas y otros las quieren más alcalinas. Nuestro programa tiene la oportunidad de que el usuario pueda modificar el valor de pH que desee y de tal manera tener el valor que quiera. En conclusión de este proyecto, tenemos que destacar el uso del sensor de conversor analógico digital de este microprocesador, ya que no solamente nos sirve para el uso de la medición del pH, sino que también podemos añadir a futuro una mejora como sea la medición de temperatura, la medición de humedad o la medición de luz dentro del ecosistema. ¿Cómo se puede realizar esto? Un sensor de temperatura se puede realizar con un LM35 que de igual forma mandará una señal analógica y nosotros la leeremos con el conversor analógico digital. El sensor de luz se puede manejar gracias a una fotorresistencia que mediremos dependiendo de la variación de voltaje. Y el sensor de humedad se puede medir fácilmente con un transistor que también nos indicará la diferencia de voltaje y de tensión que tenga este. Podemos manejar los valores de un sensor convirtiendo de analógico a digital gracias a las utilidades del PIC y manejar también que al detectar un aumento o decremento de los valores que el sensor detecte, podemos controlar los niveles de pH dentro de un ecosistema a nuestro gusto y automáticamente